Mini vídeo vamos a realizar una primera aproximación al problema de la regresión logística. Hemos trabajado con la regresión lineal múltiple, y hemos visto que la variable endógena, la variable que queríamos explicar, la variable y, era una variable de tipo cuantitativo. En principio, teniendo en cuenta cuál es la distribución de los residuos del modelo, la variable y tiene que seguir una distribución normal de estas características. También habíamos visto que en la regresión lineal múltiple era posible introducir variables exógenas, variables x de tipo dicotómico, ceros y 1, para evaluar la influencia de un determinado factor en el comportamiento de una variable. Habíamos visto como, por ejemplo, en el salario, a la hora de explicar el salario del empleado, el sexo, que es una variable dicotómica, podía introducirse como variable explicativa. E incluso también habíamos visto que variables categóricas también pueden incluirse. Pero esta técnica, la regresión lineal múltiple, no va a ser útil, aunque muchas veces nos va a dar resultados. El software nos da un output sin problemas, pero no va a ser útil cuando la variable que queremos explicar, cuando la variable y, la variable endógena del modelo, es de tipo dicotómico. El objetivo de la regresión logística es explicar el comportamiento de una variable de tipo dicotómico, es decir, una variable que toma solamente los valores 0 y 1, que nos mide, que nos evalúa la presencia o ausencia de una determinada característica en el individuo. La regresión logística va a modelizar su comportamiento mediante un modelo de regresión lineal. La regresión logística va a ser útil para modelar la probabilidad de ocurrencia de un determinado evento, explicándolo como función de otros factores. O sea, el objetivo primordial que resuelve esta técnica es modelar cómo influye en la probabilidad de presencia o ausencia de una determinada característica la presencia o ausencia de otros factores o el nivel de los mismos. Vamos a presentar una pequeña motivación y vamos a hacer un ejercicio muy simple con el fichero de datos con el que estamos trabajando, con el de datos de empleados, y el objetivo va a ser vamos a intentar explicar el sexo en función del salario. Nuestro objetivo es que tendríamos que tener una variable que podemos codificar con ceros y unos, que es el sexo, presencia o ausencia de una determinada característica, y lo queremos introducir en un modelo de regresión habitual, ¿okay? Modelo de regresión lineal, donde ese es el salario. Vamos a dividir el salario en nuestro modelo entre 10.000 para que este coeficiente beta sub 1 aparezca un poquito más grande y no nos aparezca ahí un 0 que no sea difícil de interpretar. Pues vamos a ir al SPSS, ¿okay? Y lo primero que tenemos que ver es, mira, si nos vamos a analizar a regresión lineal, ¿okay? Aquí, si intentamos introducir la variable sexo, no nos va a dejar porque es una variable de tipo categórico, ¿vale? Entonces podemos generar una nueva variable, transformar, recodificar en distintas variables, y podemos generar una variable sexo, la podemos sexo2, ¿okay? Etiqueta sexo dicotómico, ¿ok? La variable ya la tengo calculada, vamos a escribirle sexos 0,1, ¿ok? Y para los antiguos valores nuevos, pues aquí es, si es mujer vamos a poner un 1, y si es hombre vamos a poner un 0. Aceptar. Y si nos vamos al output, pues aquí tengo esta variable, sexo, podemos ponerle 0 decimales, que toma el valor 0 y 1, dependiendo, ¿ok? Sexo, esto es una mujer, ¿ok? ¿Okay? Esto es una mujer, ¿okay? Y esto es un hombre, y aparece el 0, ¿okay? Hemos codificado con ceros y unos. Y ahora podemos calcular una variable nueva que sea, ¿okay? Que es simplemente el salario actual dividido entre 10.000. Esto lo hacemos para que el coeficiente beta que nos aparezca sea un poquito más grande y no aparezca ahí como 0. Ya estamos en condiciones de hacer la regresión que habíamos pensado hacer, regresión lineal,
¿ok? Y aquí, como siempre, ponemos la variable que queremos explicar, ahora será sexo, 0 y 1, ¿ok? Sexo dicotómico, y como variable independiente vamos a meter el salario, ¿ok? Simplemente le vamos a aceptar, y como vemos el output, nos ha dado una salida sin problemas, ¿ok? El R cuadrado es relativamente alto, el test F es significativo, ¿okay? Indicando que el modelo tiene significatividad, y aquí están los coeficientes, ¿ok? Los dos son significativos con elevados t valores, de tal forma que esto se podría interpretar diciendo que este coeficiente es negativo y por tanto diríamos que el ser mujer disminuye el salario. Hay una relación inversa entre ser mujer y el salario. Vamos a ver qué problemas, por qué este modelo no es útil. ¿Qué pasaría si en ese modelo intentamos hacer pronósticos? ¿Cuál sería, por ejemplo, la probabilidad de ser mujer de un empleado que gane 100.000? Claro, este modelo nos fallaría a la hora de realizar predicciones. Las respuestas serían incoherentes, ¿okay? Porque muchas veces estaríamos fuera de las bandas correspondientes. O sea, que esta es la variable i, 0 y 1, y habría valores que daría, por ejemplo, diríamos que el sexo sería 0,7, o perdón, menos 0,3, o que el sexo sería 2,4. Eso no tiene ningún sentido, es decir, que la regresión la podemos hacer, pero los resultados que nos dan son difícilmente interpretables, ¿okay? La idea sería cambiar la especificación del modelo, intentar buscar un modelo que en vez de explicar la variable i, 0 y 1, nos explique la probabilidad de pertenencia a un determinado sexo. Queríamos evaluar la probabilidad de ser mujer. Y eso tiene que ser en función del salario. Claro, este modelo en el que la variable output, la variable endógena, sea una probabilidad, implica imponer algunas condiciones. En principio, el pronóstico debe ser siempre coherente, es decir, esta probabilidad debe estar siempre entre 0 y 1. Siempre sea positiva y menor o igual que 1. En principio no hay una función lineal con estas características, entonces tenemos que cambiar la especificación hacia una función no lineal. La idea de la regresión logística es usar una función exponencial para asegurarnos de que los valores sean positivos, ¿okay? Y plantear un modelo de este tipo que explique la probabilidad de pertenencia a una determinada categoría en función, ¿okay?, de una función exponencial, y aquí en el exponente introducimos un modelo lineal. Esto nos da la seguridad de que la probabilidad va a ser siempre positiva, porque la función exponencial es siempre positiva. Aunque esto sea negativo, la función exponencial es siempre positiva. Pero aún tenemos el problema de que podemos encontrarnos con valores mayores que 1. Claro, cuando esto sea grande y positivo, la función exponencial nos va a salir muy grande. Entonces, la alternativa es dividir por un número mayor que el mismo, añadiendo una unidad. Es decir, la alternativa sería plantear un modelo en el que la probabilidad de pertenencia a esa determinada categoría se exprese como la exponencial, esto, lo que hemos escrito antes, pero lo vamos a dividir por 1 más el mismo. Eso nos asegura siempre que el número va a estar comprendido entre 0 y 1 y no va a haber problemas en ese sentido. Esta especificación permite, una de las ventajas es que podemos deshacer el cambio. Es un truco en el que si simplemente tomando logaritmos neperianos a la izquierda de esta ecuación, nos va a resultar que el logaritmo de la probabilidad de pertenencia a una determinada categoría, partido de 1 menos p, se puede expresar de forma lineal. Y esta es la ecuación que vamos a estimar, ¿okay? La idea ahora es que vamos a presentar este modelo. Aquí tendremos en el eje de abscisa la probabilidad de pertenencia a una determinada categoría, y aquí tendremos las distintas valores de la variable x, ¿okay? Y este modelo no plantea ningún problema.